movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, un martes más aquí con ustedes, mandando estos audios porque, ante las circunstancias que estamos viviendo y todo, hay que cuidarse, sin entrar en una psiqui complicada, pero sí cuidarse. Ya van casi 40.000 solicitudes de seguro de paro en lo que va de abril. La economía que se va a contraer en este 2020 y hay previsto una pérdida de unos 2.5 del Producto Bruto Interno. Realmente una situación que va a ser muy complicada, ¿no? No solo este año, sino para el año que viene. Entre marzo y abril suman 123.127 y 8.122 que corresponden a despido. Desde el 1 al 7 de abril, el Banco de Previsión Social recibió 37.083 solicitudes de subsidios por desempleo. Según la síntesis del informe justamente elaborado por esta institución y difundido por el equipo de representación de los trabajadores, de estas solicitudes de paro, 31.342, o sea un 84.52%, corresponden a suspensión de actividad. 1.433 a despidos, un 3.86%, y 4.308, un 11.62%, a reducción de la actividad. Esto implica que las solicitudes que no interrumpen la relación laboral suman 35.650, un 96.14%. Si se considera el total de solicitudes que recibió el BPS durante marzo, que alcanzaron un total de 86.044, los seguros de paro pedidos entre marzo y abril suman 123.127, correspondiendo 99.437 a suspensión de actividades, 8.122 a despidos y 11.303 a reducción de la actividad. Esto es una realidad, ¿no? El equipo en representación de los trabajadores aclara que las solicitudes de seguro de paro no necesariamente reflejan la cifra de otorgamiento del beneficio. Uruguay 21, realizó un análisis del efecto de la COVID-19 en la economía. El informe mensual de comercio exterior, correspondiente a marzo, Uruguay 21, realizó un análisis del impacto de corto y mediano plazo que la crisis sanitaria tendrá sobre la economía uruguaya y el sector externo. Para el instituto, si bien es difícil cuantificar el impacto de la COVID-19 en el crecimiento del Producto Bruto Interno mundial, debido a la incertidumbre sobre la expansión y el efecto de la pandemia, es evidente que implicará fuertes contracciones en el nivel de producción, gasto de los hogares, inversión privada y en el comercio internacional. Las proyecciones actualizadas indican que la economía mundial tendrá uno de los peores años de las últimas décadas. Aún en un escenario de rápida recuperación, se estima que las principales economías
tendrán una contracción de entre el 3 y el 6% del Producto Bruto Interno, respecto a los pronósticos previos a la irrupción de la pandemia, siendo Estados Unidos y la Europa zona las economías más afectadas, indica Uruguay 21. El informe agrega que los efectos finales de la pandemia en el crecimiento de la economía mundial van a depender de múltiples factores y menciona que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que los efectos directos de las medidas sobre los niveles de producción tendrán un impacto de hasta 2 puntos porcentuales del PBI por cada mes que continúen vigentes. China, desde donde comenzó a expandirse la pandemia, ya pasó los peores momentos y según Uruguay 21 muestra un panorama alentador, con un repunte de la actividad industrial que superó fuertemente las expectativas. La reactivación de la economía del gigante asiático es importante para Uruguay, ya que se trata de su principal socio comercial. No obstante, el informe advierte que el desafío de China es reactivar el consumo, y en eso influyen aspectos que están fuera del alcance del gobierno chino. Por un lado, la propagación mundial del virus contrajo fuertemente la demanda externa. La recuperación de las exportaciones chinas dependerá de la evolución del resto de países del mundo. Por otro, el mercado interno se vio resentido con un shock negativo de sus ingresos, lo cual, sumado a la posibilidad de una segunda ola de contagio, obliga a los hogares a mantener prudencia en sus niveles de gasto, indica Uruguay 21. Las economías emergentes. Bueno, para Uruguay 21, en este contexto, los países considerados como economías emergentes enfrentan a un escenario aún más adverso y con fuertes limitaciones económicas a la hora de implementar estímulos efectivos. En particular, como estos países no emiten monedas de reserva internacional, enfrentan fuertes restricciones vinculadas al acceso de divisas, las que no solo pueden obtener mediante exportaciones o ventas de sus reservas, indica el informe, que agrega que el bajo nivel de ahorro interno y el mayor peso de commodities en la canasta exportadora de estos países representan una debilidad importante a la hora de enfrentar una crisis de esta magnitud. Según el informe, las expectativas para América Latina son preocupantes debido a la caída de la actividad en economías importantes que a final del año registrarían recesión. Argentina un menos 6,7%, Brasil menos 5,5%, México menos 5,4%, y además espera que se genere una disminución de la inversión extranjera directa en la región. Bueno, y a todo esto y por casa, para Uruguay 21, la llegada de la COVID-19 a Uruguay se da en un contexto adverso, con una economía detenida y con muchos de sus principales sectores presentando caídas en sus niveles de actividad, teniendo en cuenta los últimos datos del Banco Central del Uruguay. En este contexto, el COVID-19 constituye un fuerte shock negativo para la economía uruguaya. En un escenario de rápida recuperación, con una caída abrupta pero transitoria de los niveles de actividad económica, supondrá que la economía se contraiga en un 0,5% del 2020, lo que representa una pérdida aproximadamente de 2,5% del Producto Bruto Interno en el 2020, dice el documento. Según las proyecciones de la consultora Exante, el segundo trimestre del año será el de mayor impacto negativo, con una caída de la actividad de 3,4% interanual. No obstante, en el tercer trimestre, la economía dejaría de caer y mostraría un claro repunte en los últimos meses del año. Pero el informe dice también que habrá un freno de la oferta
en el comercio, menos supermercados y farmacias, la industria manufacturera, la construcción, el turismo y las actividades culturales y de recreación. Según una encuesta a pedido de la Cámara de Comercio y Servicios, el 89% de los comercios tuvieron caídas en las ventas, mientras que el 66% tuvo una caída pronunciada, a la vez que un relevamiento de la Cámara de Industrias arrojó como resultado que el 70% de los industriales tuvieron una disminución de sus ventas en marzo y el 87% prevé una reducción de las ventas durante el mes de abril. Continuando con justamente este informe de Uruguay 21, en cuanto a la demanda, a raíz de la expansión de la COVID-19 en China, en febrero se produjo una caída inmediata del 49% de las solicitudes de exportaciones hacia ese país, lo que significó una reducción del 18% en el valor total exportado del mes en términos interanuales. Las estimaciones para el año sugieren una caída de las exportaciones del entorno del 11% en el acumulado del 2020. Muy en línea con el acumulado del primer trimestre del año, 10.9%, para las exportaciones de bienes, sostiene el informe. Uruguay 21 destaca que después de la caída del 18% de las exportaciones en febrero, durante marzo la disminución mostró una desaceleración, ya que se registró una baja de 8.5%. Se destaca la evolución de las ventas a nuestro principal socio comercial China, luego de un mes particularmente malo en febrero, con una caída dramática del 50% de las ventas a este país en el mes de marzo y en línea con los indicadores de repunte de la actividad industrial de ese país, se comenzó a recuperar los niveles de demanda de bienes uruguayos, que aún registran una disminución del 23% en términos interanuales, pero son un 65% superiores al mes de febrero e indican una clara vuelta a la normalidad en este mercado. Se indica. Esto es todo un informe de Uruguay. Y a toda esta realidad que nos golpea, la central, o mejor dicho, la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, presentó a Pablo Mieres del Ministerio de Transporte y Seguridad Social varias soluciones para enfrentar la crisis social. Que la crisis sanitaria, económica, social, para evitar un verdadero desastre social, es imprescindible justamente tomar medidas enérgicas e inmediatas. 1. Asegurar ingresos de media canasta, 45.000 pesos a los hogares de 3 personas e ingreso mínimo por trabajador de 25.000 pesos y 5.000 por niño. 2. Asegurar el seguro de paro equivalente al 100% del salario por 6 meses a todos los que ya se encuentran amparados en dicho beneficio, así como a los que se incorporen bajo estas circunstancias. 3. Congelamiento de precios de todos los productos y servicios necesarios para mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador en materia de salud, alimentación, educación, vivienda y transporte. 4. Subvencionar a la micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad y el campo bajo condición de mantener el empleo y el salario de sus trabajadores, suprimiendo impuestos, deudas con el Estado y el sistema financiero, rebaja de tarifas públicas, préstamos blandos, asegurándoles las compras estatales y públicas. 5. Atender prioritariamente la defensa de la soberanía alimentaria. Para ello, proteger, subvencionar y salvar a los chacreros y la producción familiar que van siendo liquidadas por el agronegocio, a los tamberos pequeños que van cerrando, a los productores de miel que pierden sus colmenas por la acción de los agrotóxicos, etc. 6. Derogación por ley de todas las tercerizaciones, el sistema de subcontratación y uberización laboral, pasando a plantilla permanente a los trabajadores subcontratados en las mismas condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la empresa principal, donde prime el criterio de a igual salario, igual trabajo, para todos los trabajadores, mujeres y jóvenes incluidos. El objetivo de una ley a favor de los trabajadores es barrer con la desigualdad salarial ante la misma tarea, responsabilizando
integralmente a la empresa principal de los salarios, las condiciones de seguridad y laborales del trabajador. 7. Teniendo en cuenta la heroica demostración de compromiso de los trabajadores de la salud y evidenciando su importancia en la sociedad, creemos que es el momento de respaldar su papel de hoy y siempre concretando las reivindicaciones de salarios, condiciones de trabajo y formación largamente reclamadas por los trabajadores de la salud. 8. A la vez que eliminar por ley todas las tercerizaciones en la salud privada y pública, regularizando el sector de acompañantes, transportes en ambulancias y todos los sectores tercerizados e incluirlos dentro del sector de la salud en las mismas condiciones de trabajo y salariales que los funcionarios de dicho sector. 9. Corregir la situación actual de manera urgente, garantizando todos los medios de protección para todo el personal sanitario, público y privado, de limpieza y mantenimiento hospitalario, para que el conjunto pueda trabajar con seguridad y eficacia. A su vez, dotar de elementos de protección adecuados a los trabajadores que hacen trabajos esenciales para la comunidad y que permiten asegurar su salud. 10. Anular de inmediato el envío al seguro de paro a los más de 1.000 trabajadores de la salud enviados por los prestadores privados. En plena lucha contra el virus, es inaceptable que se corte la actividad de trabajadores de la salud, no importando la función que cumplan en los lugares de trabajo, mucho más si afectan donde se realizan tareas de prevención y combate a la pandemia. En los casos que por tema de enfermedad o precaución se deba mandar trabajadores para la casa, esos puestos se deben cubrir con otro trabajador con un contrato mínimo de 1 año. 11. Tomar medidas que garanticen los 24 jornales a todos los trabajadores jornaleros sin importar a qué actividad o rama pertenezcan. 12. Prohibir los despidos de ahora hasta 6 meses de terminada la pandemia, en el entendido que muchas empresas pueden utilizar la pandemia como excusas para reestructuras, rebajas salariales u otro tipo de acciones que perjudiquen a los trabajadores. 13. Concretar un plan de construcción de vivienda popular para responder a las necesidades sociales en la materia financiado por inversión pública, eliminar políticas de beneficio fiscal que han sido utilizadas por las grandes constructoras para la especulación inmobiliaria y aumentar sus ganancias. 14. Fortalecimiento de seguridad social y el BPS, lo que implica, primero, eliminar la reforma de la seguridad social de la ley de urgente consideración. Segundo, renunciar a cualquier cambio por cualquier vía con respecto a aumentar la edad de retiro, los años de trabajo o rebajar la tasa de reemplazo. Tercero, derogar la SAFAP y reintegrar al BPS los fondos de aporte a los trabajadores. Cuarto, aumento inmediato de las jubilaciones y pensiones mínimas a 30.000 pesos, en camino a asegurar la media canasta. Quinto, reinstalar el aguinaldo para todos los jubilados y pasivos. 15. Control y congelación de precios al 1 de marzo para la canasta de 83 productos básicos en alimentación e higiene. 16. Exoneración de contribución inmobiliaria y patente de rodado para los trabajadores. 17. Anular el contrato con UPM2 debido a la situación excepcional que sufre el país y por el enorme perjuicio económico, social y ambiental que provocará su mantenimiento. 18. Rechazamos todas las medidas de ajuste, en particular el nuevo impuesto a salarios y jubilaciones de trabajadores públicos destinados al fondo del coronavirus, el aumento de precios y en particular el de las tarifas públicas. Instamos al gobierno a recapacitar en su aplicación y utilizar las medidas propuestas para auxiliar a los trabajadores y al pueblo que sufre en primera línea las consecuencias de esta crisis social y sanitaria. Ahora viene lo otro. ¿Cómo financiar estas medidas urgentes? Bueno, proponemos una serie de medidas que permitirán obtener los fondos para financiar las más amplias, urgentes y efectivas medidas de carácter social y económico. 1. Terminar con las subvenciones al gran capital, que suman aproximadamente 2.000 millones de dólares por año. 2. Liquidar la SAFAP,
que lucran con 15.000 millones de dólares de aporte de los trabajadores. 3. Moratoria e investigación total de la deuda pública con la banca internacional, con los organismos internacionales de crédito, con la SAFAP y otros, cuyos intereses promedian los 1.800 millones de dólares por año. 4. Retomar el impuesto a la actividad bancaria, el IMABA, y eliminar el carácter obligatorio de la Ley de Inclusión Financiera para trabajadores y jubilados. 5. Utilizar una parte de las reservas internacionales para obras públicas que generen fuentes de empleo y mayores servicios a la sociedad. 6. Repatriar el máximo de los capitales de residentes invertidos y o depositados en el extranjero. Hay más de 20.000 millones de dólares en el exterior que no pagan ningún tipo de tributación ni generan algún beneficio para nuestro país. Ahora también ponemos sobre la mesa algunos ejemplos de fuentes de recursos ante la necesidad impostergable de volcarlos justamente a financiar las necesidades sociales de la inmensa mayoría de la población. Por ejemplo, la empresa UPM maneja 258.000 hectáreas y gestiona 125.000 a través de su empresa forestal oriental, Montes del Plata, 251.000 y 60.000 hectáreas a través de Ufores. En el 2018, la ganancia de UPM fue de 387 millones de dólares, lo que equivale a $1 millón por día de ganancia neta. En el caso de Montes del Plata, la ganancia fue de 277 millones de dólares. Dichas empresas están en un régimen de zona franca, lo que implica que están exoneradas de todos los impuestos nacionales. Se calcula entonces que UPM en el 2018 fue exonerada de 96 millones de dólares y Montes del Plata de 58 millones, solo de el IRAE. Lo que significa que las dos empresas fueron exoneradas en el 2018 de $500,000 por día, solo de IRAE. Y a esto habría que sumarle el impuesto al patrimonio, el IVA y todos los impuestos de los que están exonerados. Algunas de las exoneraciones anuales al capital que se deben suprimir: 1. Impuesto al patrimonio, que consta de 666.930 millones. El 2, el IRAE, el impuesto a las ganancias, 859.530 millones. 3, el IMESI, impuestos a las importaciones y a las transacciones inmobiliarias, 44.800 millones. 4, IRPF patronal, 283.290 millones. Es necesario, justamente, eliminar otras exoneraciones a la educación privada, a los grandes clubes deportivos, tanto del aporte patronal como de la contribución inmobiliaria y patente de rodados, empresas privadas, ONG e iglesias. Es fundamental eliminar las exoneraciones de los aportes patronales al BPS, las exoneraciones municipales, etc. Los grandes dueños de la tierra y el agronegocio, ¿no? También ese otro capítulo, que los grandes capitales instalados en la actividad agropecuaria tienen grandes ganancias y pagan pocos impuestos. El nivel de actividad, el precio de la tierra y los arrendamientos no se encuentran en su nivel máximo, pero tampoco presentan una tendencia a la baja. Los mejores resultados se aprecian en la ganadería y la forestación. El precio por hectárea vendida alcanzó su nivel máximo en el 2014 con $3.924. Los precios fluctuaron durante los años siguientes y se ubicaron en $3.342 por hectárea en el 2019. Esto es un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la DIA 2020. Si se toma esta cifra para estimar la riqueza patrimonial de los dueños de la tierra, tendrían un total superior a los 53.000 millones de dólares.
Aumentaron las exportaciones de soja, de ganado en pie y de arroz. Los precios de los principales productos de exportación aumentaron en los últimos meses, siendo los mayores aumentos los del arroz, la soja y los lácteos en ese orden. Uruguay 21-2020. Ese es el informe. Con relación al promedio del 2018, en los primeros meses del 2019, el precio de la carne bovina aumentó un 23% y del arroz 37%. Esto es el informe de búsqueda del 2 de abril del 2020. La presión fiscal sobre el sector agropecuario, impuestos, incluyendo la contribución patronal a la seguridad social, el PBI sectorial, se mantendrá en valores muy similares a 2018. La recaudación pasaría de 261 a 256 millones de dólares y la presión fiscal baja del 7.8 al 7.7% del PBI agropecuario. Esta información es de Tumblr A y Barbosa, del año 2020. Los dólares que reciben los terratenientes, los capitalistas y los exportadores de productos agropecuarios aumentaron aceleradamente su poder de compra en pesos por la devaluación. El aumento de los precios internacionales, más el aumento del dólar y la devaluación del peso, mejoraron el poder de compra de sus ingresos en el mercado interno. En síntesis, el agro tiene un buen nivel de actividad y de exportaciones. Los precios de la hectárea del arrendamiento de la tierra están altos. La riqueza de los dueños de la tierra supera los 53.000 millones de dólares. Conclusión, tal como se expresó al inicio del presente documento, estamos viendo cómo, mediante la política económica general y las diversas medidas adoptadas en estas circunstancias, los costos de la crisis se trasladan al pueblo trabajador. Consideramos que la mayor cantidad de recursos del Estado, como los que hemos planteado en esta nota, deben de estar volcados principalmente para combatir la desocupación, la exclusión social y la pandemia generada por el coronavirus. Ante ello, pretendemos que se consideren las medidas económicas alternativas que hemos presentado, las cuales tienen naturaleza en la concepción de un mundo solidario, donde la producción y la distribución de los resultados sea justa y equitativa. No podemos seguir permitiendo que se sigan reproduciendo las actuales relaciones de producción. Los trabajadores tenemos un rol fundamental en la vida económica de la sociedad y no podemos ser la variable de ajuste a utilizar cuando la crisis golpea al país. El gran capital local y extranjero se ha beneficiado en las últimas décadas de todo tipo de privilegios y de tener carta blanca para la explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de nuestro país. Es hora de terminar con esos privilegios, cambiar las reglas de juego y que el gran capital pague para responder a las urgentes necesidades del conjunto social. Es hora de priorizar la vida y dedicar toda la asistencia en frenar la exclusión social, la desocupación, la precariedad laboral, el empobrecimiento social y la emergencia sanitaria. Siendo consciente que es la lucha la que define, pretendemos que la actuación del gobierno contemple los reclamos del pueblo trabajador para comenzar un proceso de superación de las distintas necesidades que sufrimos. Si los esfuerzos se dirigen a esa dirección, los trabajadores asumiremos nuestras responsabilidades a partir de la solidaridad de clase que es guía permanente de nuestra práctica social. Y a todo esto quería también agregar algunos temas, ¿no?, que han salido, por lo menos titulares, ya directamente por parte del gobierno, que se dice que no va a tocar el gran capital, porque supuestamente después de salir de la crisis es el que nos va a salvar. Jamás el capital en manos de los grandes, de todo el poder del imperio, de los grandes capitales nacionales e internacionales, ha salvado a ningún pueblo, a ningún pueblo. Es imposible seguir justamente protegiendo la inversión extranjera, el gran capital nacional, esos que lo único que hacen es acrecentar sus ganancias y no dejan nada. Como lo decíamos anteriormente, las AFAP manejan 15.500 millones de dólares de los trabajadores, de los jubilados, de todos nosotros. Realmente es terrible el momento que estamos pasando, pero hay soluciones. Seguiremos el próximo martes, compañeras y compañeros del Movimiento 26 de marzo, de la Unidad Popular. Hasta la victoria, siempre arriba los que luchan y no claudican. Afuera, los que se
quieren acomodar. Hasta la victoria siempre. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento.